Diarios dicen este fin de semana, y hoy lunes también, que se trató de un capítulo negro de la historia de la Argentina. Ese capítulo negro de la historia de la Argentina transcurrió hace exactamente 100 años en una ciudad que también se llamaba Buenos Aires. Los historiadores, los medios de comunicación, los que indagaron en el asunto, entonces, después y ahora, no se ponen de acuerdo en el número de muertos. Pero el número de muertos va de 700 a 1500. Vaya capítulo negro de la historia argentina, la Semana Trágica. Todo empezó con una huelga de trabajadores de los talleres Bacena. Una posterior represión más que cruenta en las calles de Buenos Aires por parte de las fuerzas del orden del gobierno de Hipólito Yrigoyen y de elementos paraestatales, la Liga Patriótica, que actuaron además con un ostensible sesgo antisemita. Algunos historiadores creen que en la Semana Trágica se produjo el único pogrom, es decir, la única persecución sistemática de judíos por las calles de la ciudad de la historia de América Latina. Bacena, el dueño de aquella fábrica, era un industrial próspero. Era el dueño de una empresa importante que empleaba 2.500 personas y que tenía sus instalaciones donde actualmente queda la plaza llamada Martín Fierro, en la intersección de Cochabamba y La Rioja. A principios de diciembre de 1918, los trabajadores de la firma se declaraban en huelga. Estamos contando a más de un siglo de distancia aquellos hechos. ¿Qué pedían los trabajadores? Y que la jornada laboral tuviese 8 horas. No existía un tope para la jornada laboral, hasta muchos años después, hasta las que conocemos como las leyes sociales. El aguinaldo, las vacaciones pagas, los 5 días laborables, la jornada de 8 horas, los patrones hacían que su personal trabajase lo que el patrón necesitaba, lo que la producción necesitaba. Entonces, diciembre de 1918, pongan atención, en 1917 se había concretado en Rusia una revolución. Y eran pocos meses después, era una de las repercusiones en el mundo de la revolución socialista soviética. Trabajadores que empezaban a organizarse, a sindicalizarse y a gestar reclamos que tenían que ver con la más estricta lógica. Reitero, un obrero entraba a la fábrica a trabajar, supongamos a las 7 de la mañana, y salía a la hora en que la producción determinaba que saliese. Podía trabajar 14, 15, 16 horas según los rubros y según la necesidad, pero no había una ley que dijese son 8 horas. Además querían ganar más, querían una suba de salario y querían horas extras por el trabajo dominical, porque se trabajaba los 7 días de la semana, incluyendo el domingo. Gobernaba el radical Hipólito Yrigoyen, que entendiendo la situación del mundo se empezó a mostrar receptivo con los reclamos, pero la empresa decidió, viejo procedimiento empresarial argentino, contratar rompehuelgas, con el objetivo de mantener el funcionamiento de la empresa y que nada variara. Los huelguistas organizaron boicots y piquetes para impedir que los materiales ingresaran al establecimiento. Y el 24 de diciembre, estamos hablando de 1918, el año anterior, se produjeron en la puerta de los talleres una serie de graves incidentes con el personal armado que había contratado la empresa. Entonces el conflicto escaló a una nueva fase. La dirección de la empresa decidió despedir a todos los huelguistas que mantuvieron grupos organizados en las inmediaciones de la fábrica, que era custodiada entonces por la policía y los cuerpos de seguridad. Empezó el año siguiente, empezó el 2019, hace un siglo. El 7 de enero, un día como hoy, marca el inicio de lo que se llamaría luego la Semana Trágica. Porque primero en las cercanías de la metalúrgica se produjo un intenso tiroteo, cuyo origen no pudo determinarse, tras el cual terminaron obreros muertos 5 y como 20 heridos. No pudo determinarse cómo empezó el tiroteo, pero los 25 que cayeron eran obreros. El dueño de la fábrica, presionado por el gobierno, porque evidentemente estos grupos parapoliciales eran contratados por Bacena, se reunió con los trabajadores y ofreció empezar a negociar una jornada de 9 horas y un aumento salarial del 12%. Pero cuando vino el momento de rubricar el acuerdo en el departamento de policía,
el dueño optó por no presentarse con el argumento de que muchos de los huelguistas no pertenecían al personal que tenía contratado. Frente a esta postura de la empresa, apareció un organismo gremial, la Sociedad de Resistencia de Metalúrgicos Unidos, aliada a la Federación Obrera Regional Argentina. Los dos tenían vinculaciones con el incipiente pero fuerte anarquismo argentino, y además empezaron el resto de las organizaciones, 5 obreros muertos, 20 heridos, y una empresa que, pese a la presión del Estado, no se planta a firmar el acuerdo. Era demasiado. Ese día, el 9 de enero, una multitud acompañó el cortejo fúnebre de los trabajadores muertos. Y entonces la ciudad entera, la ciudad de Buenos Aires, estuvo paralizada. Un paro general, un entierro, banderas rojas y negras por todas partes, consignas libertarias. Era demasiado para el establishment. Mientras las columnas que despedían a los obreros asesinados avanzaban, se repetían incidentes y altercados con disparos de armas de fuego y corridas hasta que los manifestantes llegaron al cementerio de Chacarita, donde se sucedieron entonces escenas de extrema violencia. ¿Qué estaba pasando? Estaba aflorando la protesta social de izquierda, anarquista, socialista, comunista en la Argentina, pero en un país que atrasaba muchísimo con respecto a las legislaciones obreras, y había otra parte, una parte que hasta ahí había ejercido, hasta que Irigoyen fue electo presidente, el poder omnímodo en Argentina, 2 partidos conservadores, 2 formas de conservadurismo, sin que nadie discutiese demasiado, que se puso nervioso. Este día otro montón de muertos obreros, 12 manifestantes muertos. Pero además de eso, cientos de muertos y heridos. En tanto, en las llamadas fuerzas del orden no hubo ninguna víctima. Otra vez, las víctimas de un solo lado. Un organismo de la que podríamos llamar ultraderecha incipiente en la Argentina, la Liga Patriótica Argentina, formada por civiles básicamente y por militares con orientación ultramontana, recorrió entonces las calles de Once y Villa Crespo atacando sinagogas, comercios y entidades de la colectividad judía, a quienes indicaban como autores de un complot maximalista. El 11 de enero, el gobierno alcanzó un acuerdo por parte de la FORA, con parte de la FORA, tras ofrecer la libertad de los presos. Habían metido presos a 2000 personas en las calles en aquellos días, y entonces todo pareció empezar a tranquilizarse. Por otra parte, también hubo otras discusiones de aumentos salariales, reducciones de jornadas laborales. Otro sector, la FORA del Quinto Congreso, siguió con una protesta hasta el 14, cuando recién decidió levantar la huelga. Según las estimaciones de los historiadores, publica hoy, por ejemplo, ámbito.com, por dar un ejemplo, los incidentes de la semana trágica arrojaron un saldo de entre 800 y 1.500 muertos, 5.000 heridos, decenas de miles de prontuarios iniciados y ausencia absoluta de sanciones para las fuerzas de seguridad. A 100 años vale pensar el tema, ¿no? En lo contemporáneo recordamos catástrofes como las de Cromañón, 189 muertos, 190 muertos, casi 200 muertos. Recordamos la salida del gobierno de Fernando de la Rúa, 20-21 de diciembre de 2001, 35 muertos en las calles de Buenos Aires. Y estamos hablando de un hecho que se nos queda atrás, pero es tan negro como capítulo de la historia argentina, es tan trágico, implica tanta sangre, tanta muerte, tanto horror, tanta represión, y también esa mancomunión entre un gobierno que quiere solucionar un problema y las fuerzas del orden del propio gobierno, que no tienen ningún problema en disparar y en matar personas y en desatar luego una feroz represión, que la postal de la Argentina real de verdad se nos vuelve muy confusa. No fue un intento de revolución obrera en barrios como San Cristóbal, Nueva Pompeya, Boedo, Almagro y Chacarita, tan cercanos al movimiento de los trabajadores. En realidad fue un movimiento de 2.500 obreros metalúrgicos que dijeron basta jornadas laborales que tenían mínimo 11 horas, a salarios escasos y a los despidos de los que reclamaban. Es decir, el intento de un grupo de gente por empezar a intentar lograr que Argentina ingresara a un orden mundial, en que, en todo caso, hasta los explotadores reconocen que los explotados deben descansar para ser mejor explotados. Y no pasaba en la Argentina. Después vinieron
hechos durante el mismo gobierno que conocemos por las investigaciones de Osvaldo Bayer como la Patagonia Rebelde. Otra rebelión de trabajadores en el sur en que otra vez las fuerzas represivas, en este caso el ejército argentino, se pone al servicio de los intereses de los dueños mal apropiadas esas tierras terratenientes, en lugar de a los servicios de los intereses de la mayoría, y terminan también fusilando centenares y centenares de personas que protestaban. Cuando pensamos la historia de la patria, incluso cuando pensamos la historia de las ideas progresistas en la patria, a veces tenemos una impresión errónea que nos implica no darnos cuenta de cómo ha sido buena parte de la historia argentina. Esta lucha constante, definición del doctor Eugenio Zaffaroni, que estuvo esta mañana con Cintia Ottaviani en Radio del Plata, entre colonización y colonizados, entre dos modos distintos de pensar la vida. A veces pensamos que se avanzó muchísimo y otras veces vemos que en realidad no se avanzó muchísimo y que se retrocede, porque en rigor hay dos formas de ver. Contratar matones, rompehuelgas, disparar con fuerzas propias a los obreros, que cuando intervengan la policía, los bomberos y el ejército, las cifras de muertos crezcan y crezcan y crezcan y crezcan. La verdad es todo un asunto. El responsable de aquella represión en las calles, el responsable del ejército, un nombre prestigioso, si se va a la ciudad de Buenos Aires, se llamó el general Luis de Lepiane, que soñó que su actitud de salir a la calle y generar aquellos entre 800 y 1500 muertos, aquellos entre 300 y 500 heridos, aquellos 2000 detenidos, todos los prontuariados, era hacerle un bien a la patria. Habrá un escarmiento que se recordará durante 50 años, dijo. Y la verdad, por ejemplo, apunta el diario Clarín, en una nota en la revista Viva, sus andanzas no son recordadas como enseñanzas, sino como maniobras de represión estatal contra personas que reclamaban por sus derechos. Entre esos derechos, no trabajar todo lo que el patrón quisiese, mínimo 11 horas, y si lo hacía, por ejemplo, un domingo, cobrar horas extras, sin ninguna pretensión de un octubre en Buenos Aires, sino sencillamente un octubre soviético en Buenos Aires, sino sencillamente, como diría Clemente, un cachito de justicia, una pelota que vaya para el lado de los buenos, la respuesta del establishment. Y reitero que gobernaba Hipólito Yrigoyen, en ambos casos, un radical que hoy sería un radical de izquierda, comparando con el resto del radicalismo, y sin embargo en aquella Argentina ultraconservadora, en que durante más de 100 años el poder lo habían ejercido presidentes, gobernadores, diputados y senadores a los que nadie elegía, se elegían entre ellos mismos, reaccionaba de la siguiente manera. Un informe de la televisión pública, a 100 años de la Semana Trágica. Martes 7 de enero de 1919. Es verano en Buenos Aires, Buenos Aires. Salvo los niños, en la ciudad todos visten riguroso largo. La moda y las normas de la decencia no admiten mangas cortas ni faldas por la rodilla. Los que pueden, es decir, las familias pudientes, preparan sus vacaciones en Mar del Plata. Otros van a refrescarse a los balnearios de la costanera porteña. Ese enero, la temperatura que padecen los porteños es aún más alta en los talleres metalúrgicos que la firma Pedro Bacena e Hijos posee en el barrio de Parque Patricio. Allí trabajan 2.500 personas. La empresa es conocida por sus bajos salarios y por el uso de la represión ante el menor conflicto. Despide a los trabajadores que intentan organizarse y contrata inmigrantes españoles, turcos o japoneses, además de Buenos Aires. Salvo los niños, en la ciudad todos visten riguroso largo. La moda y las normas de la decencia no admiten mangas cortas ni faldas por la rodilla. Los que pueden, es decir, las familias pudientes, preparan sus vacaciones en Mar del Plata. Otros van a refrescarse a los balnearios de la costanera porteña. Ese enero, la temperatura que padecen los porteños es aún más alta en los talleres metalúrgicos que la firma Pedro Bacena e Hijos posee en el barrio de Parque Patricio. Allí trabajan 2.500 personas.
La empresa es conocida por sus bajos salarios y por el uso de la represión ante el menor conflicto. Despide a los trabajadores que intentan organizarse y contrata inmigrantes españoles, turcos o japoneses, además de mujeres y niños para bajar los costos. Quiero contarles además que el momento del 9 de enero, es decir, el momento en que después de los asesinatos de los obreros se hizo una ceremonia pública para trasladar los cuerpos a pulso por sus compañeros obreros desde el barrio de San Cristóbal hasta la Chacarita, varios kilómetros, por la avenida Corrientes, por la arteria principal de Buenos Aires. Las que salieron a la calle, las personas que salieron a la calle a acompañar el cortejo fúnebre, fue la multitud más grande de la historia completa de la Argentina hasta entonces. Fueron 300.000 personas. Y lo hicieron en medio del clima de hostilidad de las fuerzas de represión, porque les disparaban. Por ejemplo, desde la iglesia de Jesús de Sacramento, a la altura de Yatay, se produjeron todo el tiempo en que pasó la manifestación disparos y réplicas a pedradas. Una pira ardió en la nave principal del templo, las calles estuvieron desmadradas, los manifestantes asaltaron armerías para tener con qué responder a aquellos que les disparaban desde los uniformes o desde el anonimato, seguramente muy vinculado a aquellos uniformes. Los uniformados emboscaron en el cementerio a un montón de gente. Hubo más pólvora, más plomo. Historias de un país que duele, pero a 100 años nos permite pensar que hay cosas que uno considera relativamente nuevas, como por ejemplo la aparición de las fuerzas parapoliciales que reprimieron a extranjeros, judíos e izquierdistas, a los que acusaban de introducir el sindicalismo y la conciencia de clase en los obreros, empezó entonces, y no mucho después en la historia argentina. Y la verdad que está tan ignorado este asunto, que si uno pasa por el lugar donde estaba la fábrica de Avacena, apenas intuye que ocurrió algo ahí, porque hay una placa casi que comida por el óxido y el paso del tiempo en una pared y nada más. Son hechos como esfumados de la historia oficial argentina. Por suerte, en algún momento la televisión pública argentina se hizo cargo de contar un poco a los sorprendidos televidentes del siglo XXI. Desde las primeras horas los piquetes de huelguistas recorren las calles cerrando los comercios y deteniendo los tranvías que aún circulan por las calles. En algunos barrios se vive un clima festivo, de ciudad liberada. El diario La Razón publica: en muchos barrios de la ciudad, con preferencia de las esquinas, se improvisaron barricadas obreras con automóviles, carruajes y otros vehículos. No hay espectáculos. El balneario popular está desierto. Al mediodía parte desde Parque Patricios el cortejo fúnebre. Son 200.000 hombres, mujeres y niños. Llevan los féretros a pulso. El 9 de enero los sindicatos proletarios, solidarizados con el movimiento, organizaron el entierro de las víctimas que tuvo lugar en la Chacarita. Una muchedumbre de descamisados escoltó a los cadáveres hasta el cementerio. Todavía no existía la palabra descamisados, pero eso eran tempranos descamisados, tratados como siempre por el poder oligárquico en la Argentina. Alguna vez al expresidente Arturo Illia le preguntaron, porque él fue testigo directo, tenía 18 años por aquellos hechos, y dijo que la magnitud de la represión estaba un poco tergiversada. De hecho, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si hubo 700 o 1.500 muertos en la ciudad de Buenos Aires. El historiador Osvaldo Bayer, que acaba de irse de este mundo, contestó al respecto: ¿sabés qué pasó ese día? Ese día fue el primer día, el 7 de enero, el comienzo de la semana trágica de la historia argentina, en que los obreros empezaron a darse cuenta que tenían que luchar por su dignidad. Y el poder les respondió con balas y más balas. De ese país habla esta canción.